La visita de la canciller Angela Merkel a nuestro país fortalece la relación entre México y Alemania. Un ejemplo de trabajo conjunto entre ambas naciones son las 1.900 empresas que en nuestro país operan con capital germano y que generan 150,000 empleos. Para profundizar sobre este tema recibo en 21 Noticias a Luis Ángel Jácome. Qué gusto tenerte con nosotros. María, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a tu audiencia. Buenas noches. ¿Por qué esta visita de Angela Merkel es tan importante en nuestro país y en estos momentos? Pues mira, se da en el marco de la cumbre del G20 que viene en Hamburgo, donde Alemania va a presidir. Viene a visitar a dos naciones que son miembros del G20 y es México y es Argentina, ¿no? Por eso viene y coincide con el culmen del año dual México-Alemania, donde hubo más de 1,000 actividades de la cultura alemana, del comercio alemán aquí en México y que bueno, tiene el objetivo de fortalecer la relación bilateral, comercial, cultural, creativa, en cuestión de innovación, medio ambiente y entre otros muchos temas, ¿no? Este año dual, ¿cuáles fueron sus ejes? Para que lo podamos entender un poco más. Mira, los ejes del año dual México-Alemania tienen que ver con la productividad, o sea, trabajar para elevar la productividad, trabajar para fomentar la democracia y los derechos humanos. Es un trabajo en conjunto para fortalecer la innovación, la creatividad, ¿no? Esos fueron los ejes del año dual. Y bueno, pues el objetivo es hacer que efectivamente las dos naciones se fortalezcan. Me parece que el saldo de esta visita, el saldo de este año dual es muy positivo para ambas naciones. Sí, justamente porque tenemos una relación muy buena en cuestión automotriz, farmacéutica y que beneficia a ambas naciones. Efectivamente, tú lo acabas de comentar. Hay 1,900 empresas alemanas en México que generan 150,000 empleos. Y en cuanto al intercambio comercial, estamos hablando de casi 18,000 millones de dólares anual, lo que se transmite entre México y Alemania. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos para continuar con esta relación bilateral que se está haciendo muy fuerte? Mira, en general yo creo que México ha sabido manejar a lo largo de su historia una política exterior inteligente. Las premisas básicas de la política exterior es no meternos en la soberanía de las otras naciones, es saber mediar en el contexto internacional las relaciones entre los países. Y yo creo que como mexicanos lo que tenemos que hacer pues es poner también nuestro granito de arena, es poner de nuestra parte para que esta relación económica entre México y Alemania pues se fortalezca. Y como te lo decía, o sea, va más allá de lo económico. Ya estamos hablando de temas culturales, estamos hablando de temas de educación. Hoy en México, y gracias a este año dual y a un proyecto que ha impulsado el Ejecutivo Federal, el Gobierno de la República y por supuesto la Canciller alemana, el Gobierno alemán, tenemos en México un modelo de formación dual. Claro. Donde a partir de los planteles de educación tecnológica estamos implementando, adecuando a la realidad de nuestro país, estamos adecuando los modelos de formación alemanes, ¿no? Donde los chicos que estudian en CONALEPS, en CECITS, pueden ellos elegir si entran a este modelo y formarse de acuerdo a los estándares alemanes aplicados a la realidad, por supuesto, de mexicana. Nuestro país. Claro. Sí, claro, porque Alemania tiene un nivel cultural y sobre todo educativo muy elevado. Entonces, si lo bajamos a la cultura mexicana y a las razones que tenemos nosotros, pues puede funcionar bastante bien. Efectivamente, o sea, es muy valioso en términos, digamos, de formación. La técnica, los métodos de enseñanza-aprendizaje que existen en Alemania, pues son un ejemplo y son un referente para cualquier país, ¿no? Ahora, si a eso le sumas la diversidad, la riqueza cultural que tenemos en México, la capacidad de los mexicanos, el ingenio y las ganas de seguir adelante, de salir adelante, pues estamos hablando de una fórmula que en los próximos años vamos a ver que es muy benéfica para el futuro de nuestro país. Y no solamente con el Telecán. Bueno, o sea, el Telecán es muy importante. Recordemos que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Claro. Si bien Alemania es el primer socio comercial de México en la Unión Europea, es el quinto socio comercial a nivel mundial. Esto, por supuesto, es un factor
que se tendrá que tomar en cuenta en las mesas de negociación que vienen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en agosto, Sí. ¿no? Ya se ha dicho que las condiciones en las que se negocia, se renegocia el Tratado de Libre Comercio no son las mismas de hace 23 años. En esta ocasión estamos hablando de una situación que tiene que ver con factores donde la economía mexicana, las acciones que realiza el gobierno mexicano sobre la economía, repercuten en el resto de la economía mundial. Claro, completamente. Entonces, seguramente México tendrá un saldo positivo también en la renegociación del Telecán. Seguramente nuestro gobierno sabrá llevar a cabo esa renegociación y saldremos avante. Nos irá bien. Pues muchísimas gracias por ampliarnos el panorama acerca de la relación bilateral entre Alemania y México y también hablar un poquito del Telecán. Muchísimas gracias a ti, Gracias, Luis, por María. estar con